Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes en este martes con las alergias ya a flor de piel y que nos hacen estar un tanto afónicos, pero vamos, esto es ley de vida, con lo cual a pechugar. Tenemos dos temas muy interesantes para el día de hoy, si bien es verdad que los acontecimientos nos superan, ¿no? Porque saben ustedes que se ha producido un nuevo conato bélico, dado que los Estados Unidos e Israel han atacado Irán. Irán les ha respondido y bueno, esto vamos a ver si va increciendo, pero preocupantemente de ello hablaremos seguramente la semana que viene. Los dos temas de actualidad en el día de hoy son la huelga de médicos, que vamos a tratar por qué están los médicos de huelga y a qué se debe y qué se puede hacer para que dejen la huelga, y también la desclasificación de los documentos de la trama del 23F. Esos serán los dos temas del día de hoy. No obstante, lo primero, los protagonistas, los grandes, son los tertulianos. Don Manuel Tabas, hola. Hola. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Igualmente, gracias. Doña Rosa Porras, hola. Como cada día, un placer encontraros. Don Julián Gómez, bienvenido. Ya estoy aquí una semana más, dispuesto para la brega. Don Félix Calle, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Julián. Doña Aurora Rey, bienvenida. Con los brazos abiertos para recibir esta maravillosa primavera. Don Eloy Pareja, bienvenido. Muchas gracias, Julián, y esperamos pasar un buen momento. Don Florentino López, bienvenido. Gracias, Julián. Don Escolástico González, bienvenido. Encantado de estar aquí, Julián. Muchísimas gracias. Saben que estamos en directo para Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales, y para el grupo Cadena Media, al que saludamos muy efusivamente a los televidentes del grupo Cadena Media. Vamos a hablar entonces de huelga, ¿no? Porque la huelga de los médicos, convocada para 5 meses, una semana por mes, preocupa y mucho a la ciudadanía. Pregunto, y voy a empezar por el señor Escolástico González. Algunos médicos trabajan, según ellos, 96 horas. ¿Se pone en riesgo su propia salud y, naturalmente, la de los pacientes? Pregunto. ¿Llevan razón en sus reivindicaciones? Y, por último, ¿por qué la ministra de Sanidad no se reúne con todos y solo lo hace con los sindicatos afines? 3 minutos, don Escolástico. Bueno, yo... Lo de bueno va por mí, ¿no? Muchas gracias. No sé si muchos médicos trabajarán 96 horas, ¿no?, a la semana, pero si trabajan 96 horas a la semana no hay duda que ponen en riesgo la salud de sus propios pacientes, ¿no? De eso no tengo duda. Con relación a la huelga, a la que hace referencia el tema en general, tengo que decir que el seguimiento de la misma es muy dispar, según qué comunidad autónoma, porque cuando se plantea una huelga indefinida casi, o una huelga de estas características de tan larga duración, pues el seguimiento de la misma es difícil de que se adhieran a él. Porque se reduce el sueldo. Porque se reduce mucho el sueldo. Entonces el seguimiento está siendo muy dispar. Lo que no hay duda es que la huelga crea disfuncionalidades tremendas en los servicios sanitarios de cualquier centro. Porque ya el solo hecho de que el 2% o el 3% o el 5% de los médicos estén en huelga distorsiona el funcionamiento de todos los servicios y crea anulaciones, cambios de consultas, etcétera, y eso, lógicamente, pues está influyendo en la ciudadanía. Pero, al margen de la huelga y del seguimiento que tiene, tengo que decir dos cosas. Una, con relación al motivo de la huelga a nivel nacional, que es el Estatuto de los médicos, y otra con relación a sus reivindicaciones salariales que puedan tener en un momento determinado. Con relación al estatuto médico, manifiesto abierta y claramente que estoy totalmente en contra del mismo. Creo que ha de tenerse un estatuto marco que regule, lógicamente, toda la parte de la profesión donde están los sanitarios, porque de la misma manera que los médicos puedan reivindicar, una parte de ellos, una parte, y fundamentalmente sindicatos minoritarios, por lo que yo tengo entendido, es lo mismo que si dentro de la Administración los arquitectos
quisieran tener su propio estatuto, un estatuto de arquitectos dentro de la Administración, cuando ya tienen los arquitectos su colegio profesional. Bueno, pues aquí estamos hablando de lo mismo. Los médicos quieren tener su propio estatuto médico dentro de la Administración cuando ya tienen su colegio profesional para defender, lógicamente, la profesión. Entonces, nunca he creído en los corporativismos sindicales, ni lo voy a... Creo que ya a estas alturas de mi vida no voy a creer en ellos, y entonces considero que los médicos se equivocan reivindicando el estatuto médico de la profesión. El mismo o las mismas reivindicaciones que tienen se pueden regular dentro del Estatuto Marco, y es mucho mejor regular la profesión médica o el servicio sanitario que se debe prestar en su conjunto. Y en cuanto a las retribuciones o las mejoras salariales que reivindican, como son la jornada, el sueldo, su jubilación, todas estas cosas, pues tengo que decir que nada tiene que ver en este momento la ministra ni tiene que ver el Gobierno, porque cualquier comunidad autónoma que quiera puede regular perfectamente dentro de sus competencias tanto la jornada laboral como los ingresos que tienen por dichas horas, como la manera de cotizar en la Seguridad Social. Es decir, no afecta para nada. Estamos hablando de que en esas reivindicaciones que tienen los médicos ahora se están mezclando ambas cuestiones, es decir, el distinguirse dentro de los funcionarios con su propio estatuto, hacer una separación del mismo, crear un ente corporativo, y por otro lado las reivindicaciones. Entonces, en la primera no les doy en absoluto la razón, no comparto lo que están haciendo ni dónde han llegado a sus reivindicaciones, y en la salarial creo que estoy de acuerdo con ellos y que debe ser perfectamente regulado por las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Manuel es injusto, Tabas. y termino, es injusto que un médico cobre mucho menos de lo que están cobrando otros profesionales dentro de la propia Administración. Manuel Tabas. Pues preguntas muy acertadamente, Julián. ¿Llevan razón los médicos en sus reivindicaciones? Y yo te diría, puede que sí y puede que no. Y ahora te lo voy a explicar. Si es para mejorar las condiciones laborales, si es para frenar la sobrecarga de pacientes, si es para reducir las largas guardias e incluso para cobrar más de lo que cobran actualmente si es preciso, y si esto redunda, esta es la palabra mágica, redunda en una mejora atención a los pacientes, yo te diría que sí, totalmente. Ahora bien, si es como dicen los médicos, mientras no me den un estatuto marco, vamos a seguir con la huelga, yo te diría que no. El estatuto marco propio, yo no soy médico, no sé si es preciso o tan necesario. El que estén en el grupo A1 Plus, si les corresponde, pues que estén. Pero que estén ajenos a otras profesiones dentro de la medicina, pues no sé si corresponde o deja de corresponder. Entonces, si solamente por ese estatuto marco se sigue con la huelga y tenemos los pacientes o los que tenemos que requerir la atención médica, retrasos en citas, retrasos en pruebas o retrasos en cirugía, están los médicos muy equivocados. Ese no es el camino. Ya sé que las urgencias, las diálisis, los tratamientos críticos se van a dar. Es que como no puede ser de otra manera. Igual que los servicios mínimos. Cuidado, los servicios mínimos es que no solo es una obligación legal, sino que para los médicos es un compromiso ético al cual no pueden renunciar. Por lo tanto, que lo tengan es lo que tienen que tener. Por lo demás, ya te digo que cada uno protesta por lo que tiene que protestar. Lo cierto es que la huelga es individual, es decir, el médico puede hacerla o no hacerla, no es obligatoria. Pero si todas esas mejoras que piden redundan en nuestra atención y en la mejora de una sanidad, bienvenido sea. Esta es mi primera parte. En la segunda parte hablaremos del Gobierno, que lo tengo muy abandonado, si antes mi compañero Florentino no me quita la palabra. Pues don Florentino López, adelante. No tengo por costumbre interrumpir casi nunca. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que la ministra de Sanidad, después de 3 años de negociación, ha firmado con los representantes legítimos de los trabajadores, no con los sindicatos afines, no,
los que tienen representación en la mesa de negociación, porque hay unas elecciones sindicales y son los trabajadores del sistema de salud los que por aclararlo ante el televidente, los que convocan la huelga no son sindicatos. No tienen representación en la mesa de negociación, porque así lo han querido los trabajadores, no han tenido los suficientes votos. Primera aclaración, se negocia con los que los trabajadores han elegido democráticamente y que entre esos sindicatos que han acordado el Estatuto Marco están CESIF y SAPSE, que afín con la ministra no parece que sean. Este Estatuto Marco, dicho después de 3 años de negociación, recoge muchas de las reivindicaciones que tienen los propios médicos. Se eliminan las guardias de 24 horas, hay una nueva clasificación profesional, la jornada máxima semanal es de 45 horas, las guardias de 24 horas también se eliminan y se dejan solo en 17 y contempla la jubilación parcial o anticipada. A los médicos, este estatuto les parece insuficiente y hacen bien en mantener sus reivindicaciones, en protestar y ejercer un derecho constitucional. ¿Para qué? Pues para cobrar más, quieren una clasificación de la 1, para que las guardias sean voluntarias, que puede poner en jaque hasta el propio sistema de salud, y que se les pague más las guardias. Yo estoy de acuerdo en una reivindicación esencial de los médicos, y es que las horas extras y las guardias deben cotizar para la jubilación. Y, bueno, lo que supone la huelga hasta junio, una semana cada mes, es que cada vez que hay huelga de los médicos, 300.000 actos se suspenden, y eso crea una desconfianza absoluta, eso crea un cabreo en los ciudadanos, eso crea una multitud de situaciones que lleva a que se deteriore el sistema público de salud. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es de un dato que voy a dar. 16 millones de españoles tienen una póliza de sanidad privada ya. Doña Rosa Porras. Pues tengo un enorme problema. Que ha empezado a hablar escolástico y me he dado cuenta que estaba de acuerdo con él en todo. Pues mal vas. Efectivamente. Ese es el comienzo de un romance. También estaba de acuerdo contigo en todo, pero tú has dicho, hablabas del daño que le puede causar a los ciudadanos. Yo he oído comentar que la huelga no debía causar demasiado impacto en los ciudadanos. ¿A qué le llaman impacto? ¿Qué es lo necesario? Esto es mío, como diría Pollito, que lo sabe todo. Trabajo de campo. 16 meses hacía que me habían dado esta cita. 16 meses aquí en Ciudad Real en oftalmología para un problema severo y crónico. Y resulta que me la dieron para el 20 de febrero y era el día de la huelga. ¿Era necesario? Sí. ¿Me han hecho un trastorno de extrema importancia y urgencia? Sí. ¿Quién me lo va a solucionar? Nadie. Nadie, porque yo no importo. Ahora me mandarán otra carta para dentro de otros 16 meses. Cierto es que tengo sanidad privada también, pero esto es indecente. Y voy a decir otra cosa que a lo mejor parece más indecente. Esto en Madrid no me habría ocurrido, porque había servicios mínimos en cada una de las especialidades, cosa que no había aquí. Por lo demás, tengo que decir que en todas las reivindicaciones laborales estoy de acuerdo, en el tema del marco no, y también estoy de acuerdo en que haya una reunión para mejorar
la carrera profesional de cada uno dentro de las comunidades autónomas. No tengo más que decir, que me siguen llorando los ojos. Es verdad que tengo una excusa. Cuando me dicen que qué te pasa, que siempre estoy llorando, yo digo con alegría, lloro por España. Don Eloy Pareja, adelante. Bueno, yo no tengo un problema porque un contertulio ha dicho exactamente lo que yo pienso casi en el 100%. No es un problema en este caso, es simplemente pues una gran alegría. En este caso se trata de Florentino. Comparto 100% sus afirmaciones. Partiendo de la base de que cualquier colectivo tiene legitimidad para reclamar sus derechos y en ese sentido yo, por supuesto, pues nunca diré nada en contra. Pero en este caso hay una ley marco del Servicio de Salud Nacional del año 2003, la Ley 55, y hay una reforma de esta ley que, como decía Florentino, viene siendo negociada años por los representantes sindicales con representatividad. Y comparto efectivamente que el CESIF precisamente no es nada afín a un partido socialista y, sin embargo, es uno de los firmantes del acuerdo del 26 de enero. Por eso, sinceramente, no entiendo la huelga. Bueno, la entiendo desde el punto de vista de lo que realmente pretende la huelga, que es algo que es, en palabras de la ministra de Sanidad, impensable e inasumible. Y es que unos señores o señoras médicos y médicas pretendan tener un estatuto particular para ellos. Eso no existe ni en el sector público ni en el privado. Y si no existe en el privado, ¿cómo va a existir en el público? Ya hay muchos logros en la propuesta de reforma del Estatuto Marco para los médicos y médicas españoles. Y ya alguna de ellas las ha mencionado Florentino, la reducción del tiempo de guardia a 17 horas, la reducción de la jornada semanal a 45 horas, la asunción de que un médico es un funcionario y, por tanto, podrán ser tratados como tales los delitos contra funcionarios en las agresiones, que son inasumibles también, por supuesto, de los médicos, pero ¿en qué cabeza cabe que pueda haber un estatuto particular para los médicos y luego después para los enfermeros? ¿También para las ATS? No, rotundamente no. Don Julián Gómez. Bueno, desde mi experiencia, al formar parte de algún comité de empresa y negociar algún convenio, siempre se pide mucho. Al final se acaba cediendo en muchas cosas y precisamente lo del estatuto yo creo que van a ser una de las cosas en las que se van a ver obligados a ceder para llegar a un acuerdo. Pero hay que explicar también el porqué de su rechazo al estatuto marco. Y es que, según ellos afirman, empeora la situación y, por lo tanto, habría que retocarlo, porque falta una regulación mayor de guardias y descansos, según los médicos que están en huelga. Falta también un reconocimiento del tiempo de guardia en las pensiones y una clasificación profesional adecuada. No están satisfechos con lo que se ha hecho. Yo esas reivindicaciones las comparto y comparto prácticamente todas las opiniones que se han vertido aquí sobre este tema. Creo que hemos dado explicaciones y yo no quiero redundar en el mismo tema, sino abordar otra circunstancia que también ocurre, y es la politización de la sanidad. Ocurre cuando vemos las mareas, cuando vemos que se manifiestan no sé dónde, en Madrid, sí, y los partidos políticos, unos y otros, se aprovechan de esa sanidad, de esa manifestación, de todas esas reivindicaciones para de alguna manera politizar ese tema. Me parece denigrante que en esta sociedad, que en nuestro país y creo que en muchos más, esto se politice. Estamos hablando de nuestra sanidad. Hasta el hecho incluso, y ya me voy a centrar en esta, de que la ministra se reúna con los sindicatos que están en la mesa de negociación y no tenga en cuenta al resto de los sindicatos. No digo que se reúna con ellos, sino que consulte a los profesionales, no a los sindicatos, y que tenga en cuenta, no, pero también hay que tener en cuenta a esos sindicatos. Esos sindicatos están convocando huelgas y hay huelgas porque las han convocado esos sindicatos. Estamos hablando de la huelga, ¿no? No los ha votado nadie, pero hay huelga y la convocan esos sindicatos.
porque comisiones y UGT y el CSIF y SASE no han convocado la huelga, la han convocado esos sindicatos. Entonces no me habléis de que no hay que tenerlos en cuenta cuando son los que están generando el problema por falta de atención, por llevar la política a la sanidad. Y tengo que decir que cuando se habla de esta huelga, se habla de la exclusividad de los médicos, que queda muy bien, como un panegírico, de la exclusividad de los médicos para la sanidad pública, que el que esté en la sanidad pública no pueda estar en la sanidad privada. Yo ahí no voy a entrar, solo voy a decir que la mayoría de los médicos tienen exclusividad y que en algunas provincias hay un 70% que tienen exclusividad y un 30% que no. O sea, que realmente no es un problema grave y creo que se puede solucionar y llegar a un acuerdo en él. Por otra parte, para seguir con lo de la política, se desvía el tema a las autonomías. Se dice, no, es que eso es cuestión de las autonomías. Y bueno, realmente hay varias cosas que se pueden decir al respecto. Primero, que las memorias técnicas, que la financiación y que escuchar a los profesionales médicos no es cosa de las autonomías en este caso, es cosa de la ministra. Y por otra parte, también hay que decir que la solución a lo de que sean las autonomías las culpables de este tema es quitarle poder a las autonomías, flexibilizar lo que puedan hacer las autonomías y que la sanidad esté aún más bajo los designios de un gobierno central, porque no creo que se debe de partir la sanidad para que cada autonomía haga con ella lo que le parece, porque todos los españoles somos iguales. Vamos con Aurora Rey, pero leo antes un WhatsApp que dice: cuando cobraban las horas extras cambiaban operaciones de fecha y por la tarde. Se han cargado la gallina de los huevos de oro por ansia y avaros. Ahora la médico madre a recortar. Adelante, Aurora Rey. Creo que es la primera vez que todos los sindicatos sanitarios de España se ponen de acuerdo. Cuando todos se ponen de acuerdo no pueden estar todos equivocados. Algo habrá que escuchar y algo habrá que preguntar porque algo nos están planteando. No están de acuerdo en el estatuto marco que presenta la señora ministra. Pues vamos a ver esos puntos y vamos a escuchar a esos sindicatos, porque realmente tenemos una huelga, y una huelga que afecta al ciudadano, al paciente, al enfermo, que está en su peor momento de su vida, en el más delicado, es cuando más ayuda necesita, y plantearle a un enfermo que la sanidad está de huelga ya le inquieta, ya le pone nervioso de entrada. Pero hay que comprender que los sanitarios son trabajadores, no son personas máquinas, sino seres humanos, y que tienen necesidad de exponer sus problemas laborales. Unas guardias de 24 horas. Yo me imagino a un médico, a una médica que lleva trabajando más una guardia animadita de estas distraídas, muy variada, de 24 horas, y tú te presentas con una urgencia a las 6:30 de la mañana. Casi no les falta hora y media para cumplir esas 24 horas. Yo no quiero ni pensar cómo está ese ser humano. No creo que esté en las mejores condiciones. Y si él no está en las mejores condiciones, por muy buen médico y muy buen profesional que sea, a lo mejor no está todo lo lúcido que debe para atender esa urgencia con la que yo llevo. Y eso que está demandando no es solamente su sistema laboral, sino mi salud, mi propia salud, mi bienestar como paciente. Hasta ahora he tenido la suerte de no tener que visitar mucho los médicos, hasta ahora, pero me gustaría que cuando los necesite estén ahí y estén de pleno. Y si un médico está contento, si está feliz, porque no todo lo podemos volcar en la vocación. Mire, la vocación llega un momento que es como limón, que por más que lo exprimas ya no hay ni una sola gota más que sacar. Están haciendo guardias que además no cuentan para su jubilación, además no están bien pagadas. Todo eso entristece y tienes en la cabeza un run run. Hay a veces, como estábamos comentando aquí, agresiones por parte de los familiares de los pacientes. Yo tengo una hermana que es sanitario y ha sufrido más de alguna agresión. Algunas por personas, bueno, pues descontroladas por su situación médica, vamos a decir entre comillas, pero otras porque vienen sumadas por esas largas listas de espera, porque no se le puede dar el trato necesario al paciente que quieres darle, porque tú eres también un paciente en ese momento y no sé si a las 6:30 de la mañana necesita más la urgencia, el médico de guardia o lo necesito yo. Todo eso me preocupa y los sectores en los que más cercano estoy son en los médicos de familia. Uy, la palabra médico de familia, ¿verdad? Cuando el médico de verdad conocía a tu familia,
Sabía por qué el niño pequeño tenía aquella enfermedad que ya la había pasado el hermano mayor y le venía de familia. terminando. Hoy día el médico de familia apenas conoce nuestro nombre. Lee en el ordenador muy rápidamente el renglón de nuestra última dolencia. No podemos estar haciendo robot ni pedir que sean todo porque tienen un gran interés y una gran vocación. No, hay que escucharlo. Y, por cierto, la huelga, dicen que los mínimos están mejor asistidas que lo que tenemos en vacaciones de verano los médicos. Vamos a luchar y a escuchar. Don Félix Calle. Yo creo que a los médicos no creo que les guste estar de huelga, creo yo, ¿eh? Están obligados, que lo que ellos consideran que tienen que organizar una huelga, ¿no? Y piden aún más negociación. Es verdad que hay un acuerdo marco que data del año 2003, que efectivamente, como habéis dicho, llevan 2 o 3 años intentando negociar, pero que no se acaba de negociar. Y estamos hablando del año 2003. O sea, ya ha pasado mucho tiempo. Alguien la debe de solucionar. No se ha solucionado. Hasta ahora es cuando vienen los problemas. Ellos dicen, lo digo porque tengo amigos médicos, y dicen que parece mentira que la ministra sea médico y que no sea capaz de entender la realidad del trabajo médico. Pero bueno, yo siempre le digo, hombre, una cosa es eso y otra cosa, llegas a política ya, es que ves las cosas de otra manera. Parece que hemos perdido el norte, ¿no? Como dicen los andaluces, estás ennortado. Pues yo creo que pasa un poco en eso, y entras en política y parece que pierdes un poco el sentido de... hay guardias obligatorias. Siempre los justifican por la necesidad del servicio. ¿Y quién las determina? Que lo que es el director gerente del hospital correspondiente, ¿no? Y deducción de jornada a 45 horas es imposible. Imposible, porque hacen falta médicos. Por eso hacen 24 horas y 26 horas de servicio, porque no hay médicos. Hay muy pocos médicos. Ya no voy a entrar en cuando se convocan plazas, lo que pasa, que se quedan 3.000 sin ocupar, ¿no? Eso es otra cuestión. Entonces es muy difícil que vayan a 45 horas semanales porque, ya lo que digo, no hay médicos suficientes. Las horas extras, hombre, en primer lugar, las cobran a precios bastante más bajos que las horas normales. La segunda cuestión, no vale para la jubilación ni cotiza. ¿Vosotros queréis que una empresa privada en la que le exige, por lo que sea, a un empleado que haga hora extra, no cotizan en la seguridad social? Os digo legalmente, luego harán lo que quieran. Legalmente, sí cotizan. Y les sirve para la jubilación. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué a otros, según tengo entendido, por qué a otros profesionales sanitarios, independientemente de los médicos, no le obligan a tener que cumplimentar con esas horas extras? Pues no me parece tampoco justo, no me parece normal. ¿Quieren un estatuto propio? Hombre, yo ahí lo veo complicado, por lo que habéis dicho, ¿no? Porque efectivamente habéis puesto un ejemplo de que, no sé quién lo ha puesto de vosotros, que un arquitecto puede decir, bueno, pues yo también quiero mis estatutos propios, ¿no? Y los economistas dirán, bueno, nosotros también queremos el nuestro, ¿no? Eso es muy complicado. Pero como dice Julián Gómez, siempre se pide, cuando se negocia, se pide más de lo que saben de sobra que no se lo van a dar, ¿no? Y yo creo que están en ese momento. Hombre, nadie que trabaje 24 horas seguidas, ni psicológicamente ni físicamente, está en condiciones de poder atender a un paciente. Yo he ido alguna vez a urgencias y resulta que algunos he conocido y me dicen, no, si yo entré hace 24 horas y ahora salgo a las 8 de la mañana. Y pienso, es amigo mío, digo, pero que Dios me pille un poco confesado, porque el cansancio psicológico y física, ahí lo llevan, ¿no? Por tanto, yo creo que no cotizan a efecto de jubilación. Sin embargo, hay otros colectivos que sí lo hacen, por ejemplo, los bomberos y la policía. Los bomberos y la policía sí cotizan en las horas extras que hagan, porque ellos no. Quiero decir, que reivindican cosas que yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con ellos, y hay otras cosas que posiblemente no se puedan llevar a cabo. ¿Por qué? Porque siempre en las negociaciones se pide mucho más de lo que ellos creen que van a conseguir. Escolástico González. Bueno, la verdad es que tengo la coletilla de bueno, es decir, me disculparán los televidentes y los oyentes, ¿no? Pero es una coletilla para iniciar. Pues... He oído algunas cosas de los compañeros en las que no puedo estar realmente de acuerdo. Y conforme han ido avanzando las exposiciones de cada uno, pues unas me han parecido más importantes que otras, entonces aquellas por las que pedí la palabra posiblemente las deje en el tintero, porque he oído a algunos de los compañeros, concretamente a Julián, decir que habría que quitar poder a las autonomías, ¿no? Para poder mejorar parte del servicio sanitario que se presta, o flexibilizar, ¿no? Pero quitar el poder a las autonomías creo que... Todo el poder no, quitar poder.
quitar Dentro de poder, lo que quitar es la poder a las sanidad. autonomías en materia de sanidad, así. Que haya cosas Eso he oído, ¿no? No estoy confundido, no he Claro, oído no, mal. evidentemente. Bueno, creo que eso sería una anomalía, es decir, creo que ha costado mucho poder descentralizar los servicios, poder llegar a un nivel como el que tenemos autonómico y que ellas tengan... No, creo que no ha sido para mal, no creo que no ha sido para mal, creo que es mucho mejor. El servicio que Yo se no estoy de presta en acuerdo. este momento, desde el punto de vista sanitario... Escolástico, Escolástico, hay mucha diferencia entre unas comunidades autónomas y otras. Por eso yo no me empadrono aquí. Estamos en la época, en el momento del debate. Hay una diferencia sustancial y discriminación para los ciudadanos de vivir en una o en otra comunidad. No, creo que lo estamos viendo con otros ojos distintos a lo que lo estáis viendo con otros ojos distintos a como los veo yo. Ya no Es decir, estoy de acuerdo en una contigo. comunidad, si me dejáis, me habéis interpelado, me he callado, dejarme por lo menos que diga, ¿no? Y que hable. Yo creo que desde el punto de vista de la inversión... Te voy a interrumpir. Incluso en España existe el turismo sanitario. Sí. Cierto, Vale. indecente, Sí, señor. pero existe. Sí, señor. Incluso- Y eso es una barbaridad. Espera, y para He dicho europeos. al final de mi intervención Y porque para todos los europeos. españoles debemos ser iguales. Ya, pero es que creo que estamos Vamos a confundiendo- ir por partes, Sí, creo que estamos para poder confundiendo- contestar a todos. Estamos Venga, confundiendo dos adelante. cosas, es decir, quitar el poder a las autonomías o quitar poder a las autonomías implica una cosa, el querer resolver administrativamente cuestiones que suceden en la prestación de los servicios por parte de las comunidades es otro, ¿no? Pero hay comunidades que tienen unas inversiones y una posibilidad de prestar los servicios y otras que tienen otras distintas, ¿no? Si cuando vamos a una comunidad como la nuestra, que tiene una extensión en el territorio como la que tiene y con 5 provincias, pues lógicamente la sanidad tiene unas características y unos costes. Y si vamos a otra comunidad como la de Madrid, tiene otras, ¿no? Las inversiones que se están haciendo en Castilla-La Mancha son mucho mayores a las que se puedan hacer en la propia Comunidad de Madrid. Aunque tú me hables de que hay mejor No, servicio pero en no hay Madrid, que no. libertad del Termino, enfermo. Rosa, por favor, porque si no voy a ser incapaz de terminar la exposición. Ya me habéis interrumpido 3 Sí, veces pero y déjala estoy que haga un callado. comentario y tú sigue después. Bueno, pues venga, tranquilo. termina. Adelante Venga, el termina. comentario, Rosa. Comentario y termina. No, ya no sé qué iba a decir. Adelante, Escolástico. Ya, claro. Es que si tuviéramos que depender en una comunidad como la nuestra de que los servicios centrales, porque no existieran las comunidades autónomas, son las que diseñaran los hospitales y las que diseñaran el servicio, pues lógicamente estaríamos retrocediendo hace 40 años. Creo que el servicio sanitario que dan las comunidades está mucho más cerca del ciudadano de lo que lo estaría si fuera el Estado quien lo prestase. Y termino con esto, por favor, y termino. De luego, la expresión de quitar poder a las autonomías para que sea el Estado. Flexibilizar. No, por favor, que he oído eso distinto, pero no me quiero tampoco enrocar las dos ahí. cosas. Hacer que las autonomías no sean quien gestione la sanidad sería un retroceso. Tampoco es eso. Ya está. Después, en la otra parte que hemos dicho del derecho, que se ha comentado del derecho de huelga, está claro que hay sindicatos que están ejerciendo el derecho de huelga, pero porque su responsabilidad también es mínima. Y están, por el derecho de huelga que están ejerciendo, están ocasionando a nivel, distorsionando los servicios de una manera... No, porque los sindicatos mayoritarios no son los que están en Manuel este momento Tabas. en discusión, ni mucho menos, ni mucho menos. Porque Ya, se pero podría haber resuelto ya ese el cree que conflicto dice desde hace Escolástico tiempo. González. Y hay un interés desmedido por parte de determinados sindicatos para poder mantener la huelga. Manuel Tabas. Vamos a ver. La ministra Mónica Imposible García, poder como ella se autotitula MEMA, médica y madre, yo estoy de acuerdo, no solo se reúne con los sindicatos afines, sino que solo habla en los medios afines. Y te voy a poner 2 ejemplos. eso, Se fue Manolo. a Radio 3 de Radio Nacional de España y la cadena SER. Y ahí empezó a echar balones fuera, lo primero respecto a los médicos, y después, naturalmente, dijo que la culpa era de las comunidades autónomas. Por supuesto, las del PP, naturalmente. ¿Por qué? Porque deben pagar bien a esos profesionales y deben reforzar las plantillas. E inmediatamente después salió el premio gordo de la lotería, Ayuso. Porque Ayuso está privatizando la sanidad. Y digo yo, ¿y qué tiene que ver Ayuso con la huelga de los médicos que es contra la ministra en este caso? Pero bueno, salió ese premio gordo. Pues después, no contento con eso, se fue a La Sexta también. Y ahí ya arremetió contra los propios médicos. Y arremetió contra los propios médicos diciendo, o mejor dicho, acusándoles de que había pruebas oncológicas que no habían podido practicarse
por la huelga de médicos, cosa que tanto los sindicatos médicos, efectivamente, los sindicatos médicos y los profesionales sanitarios dijeron que era mentira. También dijo que las jornadas eran de 35 horas en las guardias. No es cierto. Las guardias se hacen de 70, de 80, de 90 y hasta de 100 horas. Y termino, porque aquí me acuerdo de un personaje ficticio de imagen y formación que se llama Antonio, que fue cuando en una de estas huelgas largas de 24 horas fue cuando faltaba media hora para que el médico ya terminase su guardia. Entonces le dieron la gran noticia de que padecía una enfermedad crónica. Ese hombre se fue abatido a su casa. Indudablemente no se pegó un tiro porque no tenía pistola. Fue 3 días más tarde a un médico y le dijeron que esas pruebas eran completamente falsas. Pero durante esos 3 días el pobre Antonio sufrió mucho. Adelante, Florentino López. Le faltó a la ministra de Sanidad venir a IMAX Televisión. Sí. Le faltó a la ministra de Sanidad venir aquí e informar. Aquí hubiera sido bien recibido. No lo dudo, no lo dudo, pero como ha hecho una relación de todos los medios, digo que le faltó venir aquí. Florentino, ¿por qué va siempre a los mismos? Sí, claro, es lo de siempre. ¿Tú lo invitas, no, Julián? Sí, yo las invito, sí. Claro, pues invita a quedar la ministra. Bien, las ideas fundamentales hay que remarcarlas, como dicen los mayores. La ministra negocia con los representantes que han elegido los trabajadores. Con eso negocian. Negocia en la mesa de negociación, en la mesa de representación sindical, que los trabajadores han elegido democráticamente. Segunda idea, para evitar el deterioro de la sanidad pública, yo creo que la ministra, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deben abrir un diálogo con los sindicatos de médicos, aunque estos no tengan representación en la mesa de negociación, pero exclusivamente para evitar el deterioro de la sanidad pública, porque cada día, cada semana que hay una huelga de médicos, los ciudadanos y las ciudadanas se enfadan y con razón. No, y pagan las consecuencias. Y pagan las consecuencias. Rosa... Y acabo ya. Sí. Y la última idea. Una cosa es, no hay que confundir la defensa de la sanidad pública con la politización. No. Cuando los ciudadanos salen a la calle a defender la sanidad pública, llevan razón. Porque en muchas comunidades autónomas, hay un continuo desvío de dinero público hacia la sanidad privada. A ver, y eso no es politizar. Rosa Porras. Cuando se sale a la calle, se sale en defensa de la sanidad pública, porque hay muchos ciudadanos españoles, muchos, que no se pueden pagar una sanidad privada. Cada vez menos. Adelante, Rosa. Yo antes no he entrado en profundidad en el tema de la sanidad, ahora me habéis dado suficientes motivos, porque tengo 2 familiares muy cercanos, sanitarios, médicos de primer orden, uno de Sanidad Nacional. Uno piensa como yo en ideas políticas y el otro no. Y me han dado 2 visiones tan sumamente dispares que no me ha merecido la pena ni entrar. Lo que sí quiero decir cuando hablabais de las comunidades autónomas y de la transferencia de competencias, por encima de eso debe estar la libertad del enfermo. Sí. Que dicen, tú puedes elegir médico. No es verdad. Tú no puedes salir de tu comunidad. Tienes que pedir una autorización. Rosa, sí, incluso dentro de la propia comunidad, la libre elección de hospital ha supuesto la transferencia, y lo acabamos de ver, de capital de una empresa a otra para poder obtener buenos resultados en la cuenta. Lo que tú quieras, pero hombre, hasta eso está siendo motivo... Pero tú me vas a escuchar porque claro yo te lo voy a contar. Suponte, yo no estoy empadronada aquí, pero sí que tengo gente. Suponte que empadronadas aquí vas al médico y no te has quedado satisfecha y te quieres ir a Madrid, no tienes libertad. Claro. Tienes que solicitarte
solicitar en el servicio de atención al ciudadano. ¿A qué médico quieres ir? De Madrid, te lo digo porque Sí, pero tú sabes que están haciendo los hospitales privatizados de Madrid para poder captar pacientes y mejorar los resultados. ¿Cómo que no importa? No, yo antes, Bueno, yo pues que nada, tengo pues no importa. una receta, tengo receta electrónica, ahora puedo sacarme mis medicinas, ahora que vivo aquí en Ciudad Real puedo, pero hasta hace poco no podía, porque mi receta electrónica era de Madrid y aquí no podía sacarla en la Pero no te farmacia. das cuenta que eso es una cuestión puramente administrativa, No, que no lo tiene que nada tú que ver quieras, con es no tiene nada que ver con lo incomodidad. que estamos hablando Mira, de los te médicos, voy a que esos son decir. Vamos a dar paso a Eloy. Propones que no hable, voy a seguir hablando, porque antes te da la razón y ahora te la quito absolutamente. Yo tengo que tener libertad como tú y como todos. Problema, es verdad que siempre ha habido huelgas con el tema sanitario. A Ayuso le han montado cada una que te caes con el tema de privatizar la sanidad. Cuando hablan de privatizar la sanidad, hablan por hablar, porque la sanidad sigue siendo universal y gratuita. ¿Qué es lo que quieren hacer para evitar que se diluya y se evaporice además el dinero público? Que una empresa privada, como ocurre en la Jimenedía, que funciona divinamente, una empresa privada gestione el servicio. Tú sigues yendo y sigue siendo igual. Universal y gratuita, o sea, lo confunden y confunden Vamos al con ciudadano. Eloy Pareja, por favor. Bueno, Y Es que Ayuso es lo que quien lo ha hecho el mal. hospital de Torrejón, utilizando los catéteres. eso para otra tertulia. Eso para otra tertulia. Esos son bulos. Se ha dicho en la mesa. Se ha dicho. Pero si, Se lo ha- han dicho, se lo han dicho por escrito. El director económico y financiero le decía a los médicos Míralo lo que bien. tenían que hacer por escrito. Míralo bien. ¿Cómo puedes decir que eso es un bulo? Vamos con Eloy Pero si Pareja, está- por favor. ¿Quién lo ha escrito? Míralo bien. El propio director de la empresa. La sanidad como negocio. ¿Cómo? El quien gestiona la sanidad. Quien gestiona la sanidad. Luego ¿Eh? lo ha politizado. No es ningún bulo. Damos paso a Eloy Pareja, por favor. Damos paso a Eloy Pareja. Bueno, a ver, seguimiento de la huelga. Se ha dicho en la. Por Por favor, favor, Eloy se ha Pareja. dicho en la mesa que el seguimiento de la huelga es dispar. No, el seguimiento de la huelga es bajo. Muy bajo. Según la Administración, en Cataluña un 6%, en Madrid un 10%, según los convocantes, Según el 39% en Cataluña, 65% en Madrid, que son números realmente muy bajos. Se ha dicho también en la mesa de que todos los sindicatos de todas las autonomías. No, dentro de los convocantes, que yo, salvo equivocación, solamente están el sindicato de Madrid, Galicia, Cataluña y Euskadi. Autonomías que son importantes, por Ojo, supuesto. Perdóname, Julián, Cataluña a y esos Euskadi. sindicatos les ha mandado un requerimiento oficial Sánchez, a esas comunidades, requerimiento oficial, para que en 3 meses manden si son objetores de conciencia o no. ¿Quién es él para eso? Bueno, me alegro, gracias. ese para otra Gracias, tertulia también. gracias. Luego, sobre el tema Qué de los casualidad. horarios, que se habla tanto de las horas No, que no, trabajan no. o no trabajan. La reforma del Estatuto Marco, por supuesto, está 100% de acuerdo con la Directiva Europea 2003/88, como no puede Julián ser de otra Gómez. manera. Y para terminar, ¿no creen ustedes que lo más importante, mucho más de lo que están hablando los médicos, es dedicación exclusiva o compatibilidad público-privado? Solo 2 autonomías, Navarra y Asturias, llevan a rajatabla la dedicación exclusiva de los médicos en la sanidad pública y para ello les pagan 800 euros al mes. Yo sí que creo en eso. Trabajen ustedes, elijan, pública o privada, pero si eligen pública, solo pública. Julián Gómez. Los sindicatos convocantes, bueno, antes lo he dicho, en la mayoría de las provincias es un 100% los que están en la sanidad privada y en algunas provincias, como mucho, hay un 30% que están en la pública, como mucho hay un 30% que están en la privada. O sea, no es para alarmarse, ni por eso ni por la huelga, porque según los sindicatos convocantes, el seguimiento de la huelga está entre un 80 y un 90%. Ni me creo lo tuyo, ni me creo lo que acabo yo de decir. Seguramente en el medio esté la verdad. Pero aparte de eso, yo estoy en la sanidad pública. Estoy en Puerto Llano, no he tenido nunca ningún problema. Para mí siempre ha sido universal y gratuita. Yo he tenido que hacerme una prueba y el mismo hospital me ha mandado a una entidad privada para que me la haga. A mí no me han cobrado un duro, me han hecho la prueba y después he vuelto al hospital a recoger los resultados. Y eso es lo que nos pasa a todos.
Todo lo demás son milongas. Yo aquí en Puerto Llano no temo en la privatización. En Madrid son milongas, son luchas políticas. Eso de la privatización es un cuento. Y lo verán nuestros espectadores y oyentes, porque ellos van al hospital y en el hospital lo mandan a un sitio, le hacen la prueba y después vuelven a su hospital. Ayer me encontraba con una persona afectada de cáncer que trabajaba en Correos, que estaba, como están los funcionarios, en una privada, pero que también tienen la seguridad social. Y le han echado de la privada porque el tratamiento era muy caro. ¿Y qué ha hecho? Venirse a la seguridad social, donde le han dado un tratamiento muy caro gratuitamente. Al margen de eso, los médicos de España se van. ¿Sabéis lo que ganan los médicos? Un médico sin especialidad gana de 30 a 35.000. Residente, un MIR, entre 1.000 y 2.400 y entre 1.400 y 1.900 dependiendo de las provincias. Claro, un médico de cabecera tiene un salario base de 14.864 euros sin guardias ni complementos. La guardia y los complementos suelen llegar a 4.000 euros. Hay que decir que los complementos los fija las comunidades autónomas, que es realmente donde está la diferencia entre los que cobran unos médicos y los que cobran otros. Porque el salario base es el mismo. Claro, pero nuestros médicos se van porque, ya acabo, voy a decir que en España, un médico especialista, España ocupa el 7º puesto. Los salarios de los médicos en España tienen el 7º puesto en Europa. Y cuidado, que el especialista en España gana 70.000 euros, mientras que en Europa ganan de 160.000 a 100.000 euros al año. Pero eso lo podríamos decir también de los ingenieros, de los arquitectos y de muchos más. Estamos hablando de la sanidad. Mi argumento era ese. Los médicos españoles tenemos pocos médicos porque se van. Los mejores estudiantes, los que necesitan la nota más alta, los que sus padres me han esforzado para que puedan conseguir sacar esa titulación, los que ellos han dejado la piel, los ojos, los que realmente merecen la pena y se marchan. ¿Qué negocio estamos haciendo, señores? Estamos dejando que los valores españoles se vayan fuera porque no somos capaces de pagarle. Cuando presumimos de que estamos en la Unión Europea a la cabeza de tal y cual cosa, en esto no estamos a la cabeza, estamos al final. Hablabais de la maravilla que era tener repartidas todos estos problemas en las autonomías y todas estas concesiones. Pues bueno, a mí me llega que en Castilla-La Mancha, precisamente en esta autonomía, la carrera profesional de los sanitarios y de los médicos no es reconocida y no se les paga como corresponde y puedes estar los años que quieras porque no van a reconocer tu carrera profesional. ¿Qué ocurre? Pues no están muy contentos. ¿Qué pasa? Pues que algunos profesionales buenos a lo mejor se plantean no quedarse en nuestra autonomía y nosotros tenemos que hacer, como acaba de decir Rosa, cuando tenemos algunos problemas realmente graves, hacer filigranas para ir a la autonomía que mejor consideremos que nos está atendiendo como españoles que somos y sin que nos pongan limitación ni vallas. Félix Calle. Bueno, como paciente, y lo digo en plan absolutamente egoísta, lo que no quiero es que un médico trabaje muchísimas horas porque no se trata de arreglar máquinas. Un técnico arregla una máquina, si no funciona, se compra otra máquina, se trae, punto, y hemos terminado. Aquí estamos, la máquina es la vida. Y entonces a mí lo que me gusta, lo que yo quiero y lo que pretendo, independientemente de la reivindicación que ellos puedan tener de salario, que por cierto es mísero, si no hace guardia es mísero, como otras profesiones, muchas más profesiones, que están no mal pagadas, sino peor. Yo lo que quiero es que estén en plenas condiciones físicas y físicas, para que cuando yo vaya a una urgencia, pues que me atiendan debidamente. No que tengan un agotamiento tal que al final no se vean ni dónde están. Algunos de ellos, os puedo asegurar, aunque conozco, pues están hechos de otra materia, ¿no? Que los tíos aguantan 24 horas y parece que está más fresco una lechuga. Pues en el fondo no lo están. Yo lo que quiero es que me atiendan en condiciones físicas y psíquicas. Y con 26 y 24 horas de guardia no lo están. Sí, mira. Colástico y Julián y nos vamos. Hemos mezclado, no sé si de manera interesada o no, las reivindicaciones laborales y económicas que puedan tener los médicos con el estatuto médico, ¿no? Que es el motivo por el cual realmente está la huelga convocada por alguno de los sindicatos que lo tienen en este momento. No hay nada que impida en este momento, después de haber escuchado a Julián decir lo que gana un médico, y ojalá ganaran 7 veces más por intereses personales, fíjate lo que te digo, ojalá, no hay nada que impida a ninguna comunidad autónoma en este momento mejorar las condiciones salariales de los médicos, como han mejorado la de sus policías
policías autónomas, o mejorar las condiciones laborales, como han mejorado la de sus policías autónomas, Pues llevan o razón en mejorar el quejarse. servicio. Llevan razón en quejarse, ¿no? Claro, o mejorar el servicio. Es que eso le corresponde a la comunidad autónoma. Es que le corresponde a la comunidad autónoma. Y de lo que estamos hablando de la huelga es que los médicos quieren, los sindicatos que los convocan, es que quieren un estatuto específico para su profesión, solo eso, que le Escolástico, distinga. no Termino, solo Julián, eso. termino, por favor. No solo eso. Termino, que te he dejado Termina, antes. termina. Quieren un estatuto médico que les distinga del resto de sus compañeros. Y eso me parece realmente peligroso en un sistema democrático como el que estamos, y en un sistema descentralizado como el que estamos. No se puede llegar a esa situación. Y laboralmente nada le impide a ninguna comunidad que lo haga. Y cuando queráis después, dicho esto, podemos hablar de la sanidad pública o sanidad privada, porque hemos mezclado ¿por qué te a lo largo de la enfadas? tertulia, ¿Pero por qué hemos te mezclado las enfadas? tres cosas. Sanidad pública, sanidad privada, atención primaria y Terminando, atención hospitalaria. Escolástico. Y hemos mezclado Y no. también reivindicaciones laborales con el estatuto médico. Creo que son conceptos totalmente distintos que se A ver, están mezclando Julián Gómez, políticamente 30 segundos. de manera Sí, interesada. Que os hago una pregunta y nos vamos. Escolástico, no solo eso. Hablan de la falta de regulación en las guardias, del descanso, del reconocimiento de tiempo de guardia en las pensiones, de una clasificación profesional adecuada, no solo del estatuto. Y otra cosa. Pero que de todo eso ya, Déjame que acabe, por favor. ya se han ofrecido No, no, soluciones no, no, para no, todo no, eso. no, 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 ya han no, estado no, sobre no, la mesa. eso no es cierto. Si ayer estuvo a punto de firmarse en Galicia Julián, el me acuerdo de quedan dos huelga. frases. Deja que termine, por favor. Vamos, yo es que aquí me hago ya un lío, no meto en medio lo que iba a decir, porque por respeto a nuestros espectadores y oyentes. Si, según tengo entendido, se pueden echar un máximo de 80 horas extraordinarias al año y el descanso mínimo entre jornadas son de 12, ¿cómo hay jornadas de 17 horas para los médicos y cómo echan tantas horas al año? Hay un nuevo Estamos WhatsApp. jugando con nuestra salud, ¿eh? Hasta aquí, hasta aquí. Hay un nuevo WhatsApp con el que cerramos el tema y les hago a los tertulianos una pregunta. En cuanto a la escasez de médicos, dice, una medida sería bajar la nota de corte de la selectividad. Todos conocemos estudiantes que han sido mediocres en sus primeras etapas académicas y que con posterioridad han sido excelentes. ¿Eso es cosa de las comunidades autónomas? Sí. Terminamos con una pregunta que os hago, Manuel Tabas, el primero en contestar. ¿Apoyáis la huelga de médicos, sí o no? Sí, excepto en lo del Estatuto Marco. Los demás tienen toda Rosa la razón. Porras, No. Julián Gómez, Yo sí, porque está la salud por medio. Félix Calle, Sí, al 90%. Por eso Aurora Rey, Sí, no pueden trabajar tantísimas horas y tener la cabeza despierta. Eloy Pareja, No. Florentino López, No. Escolástico. No, apoyo. Bien, pues ustedes, es una pregunta genérica. sí, genérica, sí, Y para tan sumamente situarnos, grande que no puedo decir ni sí ni no. sino todo lo contrario. Pero una margarita. Señoras y señores, hacemos un pequeño receso y para ello nos ha traído Casa Pepe de Carrión de Calatrava un aperitivo maravilloso, fajitas de verdura y marisco y todo ello regado con un vino blanco, requiebro macabeo, también exquisito. Saben ustedes que es el momento de abrir el apetito y Casa Pepe de Carrión de Calatrava siempre nos trae lo mejor. Volvemos tan solo en unos minutos. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos después de este receso con todos ustedes. Recuerdo que estamos muy a gusto con todos ustedes. Esperamos que recíprocamente también sea así. Saludamos al grupo Cadena Media, las televisiones del grupo Cadena Media. Saludamos a los oyentes de Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y vamos con el segundo tema. Vamos a hablar de la trama del 23F.
45 años después, para mí una eternidad, se desclasifican los documentos relativos al golpe de Estado del 23F con informes secretos y transcripciones de conversaciones de los protagonistas. Pregunto y voy a empezar por el señor Tabas. ¿La no desclasificación antes suponía en todo caso una anormalidad democrática? ¿Qué habéis descubierto o qué habéis, bueno, y supongo que lo habéis estudiado, ¿no? Porque si no haríamos mal uso de esta tertulia, ¿qué habéis descubierto que no supierais sobre esa trama, ¿no? Y estos documentos pueden afectar a la convivencia en España de los españoles. Adelante, don Manuel Tabas, 2 minutos. Y yo te pregunto a ti, ¿pero de verdad hubo un golpe o fue una sonada de las muchos que hubo en los últimos 200 años en España? Dicen que el hombre no fue a la luna. ¿Más de 500? Dicen, entonces todo me creo yo. Yo también soy muy creyente. Vamos a ver, a mí desde luego no me ha sacado nada nuevo de lo que ya sabía por los libros que he leído, por los programas de televisión que he visto, por los documentales, por las películas que se ha hecho ni demás. Y la verdad es que ya lo sabía, a lo mejor es que soy demasiado listo para estas cosas, es que el rey paró el golpe. Eso fue lo principal. Segundo, que el PSOE... Bueno, ha servido también para reivindicar la figura del rey emérito. Pero se sabía, ya se había escrito de eso. Segunda, que el PSOE conocía que se iba a dar un golpe. Tercera, que el CSI, hoy CNI, participó en dicho golpe. Cuarto, que el elefante blanco era armada, o bien situaban al elefante blanco como el conjunto del ejército, porque el ejército estaba detrás. Que hubo una participación de golpistas de guante blanco, no solo Carré, sino que hubo más. Y ya la definitiva es que no iba a ser un golpe de Estado. Ahí lo que se quería es, mediante una moción de censura, que 5 meses antes ya la conocía el Partido Socialista y la aceptaba, presidida por un militar, que en este caso era Armada, participasen todos los partidos políticos en un gobierno de coalición. De concentración, perdón, sí. Es que me he ido por Sánchez, yo no sé por qué. En el que estuviese Fraga, en el que estuviese Carrillo, en el que estuviese Felipe González, en el que estuviese Pío Cabanillas y en el que estuviese Jordi Pujol y otra serie de personas. Suárez se huele la tostada y dijo, sí, dimito. Y al dimitir se elige a Calvo Sotelo de presidente y entonces se tiene que dar el golpe militar. Lo único nuevo que yo he visto es las declaraciones de la mujer de Tejero, que han sido muy graciosas, que no se conocía. Que Tejero fue el tonto útil, que el ejército estaba detrás y que mientras el sumario no lo conozcamos, que no es secreto, sino que está custodiado por el Tribunal Supremo, pero que se puede ver y se puede saber, igual que los papeles del CSI y otra serie de cosas, no hay nada nuevo en el golpe del 23F, al menos para mí. Adelante, Escolástico González. Bueno, voy a pasar directamente de hacer mi exposición a contestar a mi querido amigo Tabas. Vaya por Dios. Porque no puede ser, es decir, intentar decir que esto no fue un golpe de Estado, que fue una sonada de las muchas que hay, me parece de verdad... cuanto menos blanquear totalmente lo que se hizo, ¿no? Querer decir que se pretendía establecer un gobierno de concentración y hacerlo bajo coacción, pues no sé qué significa eso. Mira, no hay duda de que los militares llegaron al golpe, la Guardia Civil llegó al Congreso, llegó pegando tiros, que accionó a todos los diputados y los tuvo secuestrados durante un periodo de aproximadamente unas 16 horas, allí en el propio Congreso. De eso creo que lo vimos todos por televisión. Y afortunadamente que lo vimos por televisión, porque si no lo hubiéramos visto por televisión y si esas imágenes no hubieran estado circulando por toda Europa, estoy convencido que el elefante blanco hubiera dado la luz, hubiera dado la cara, Y estoy convencido de que personas que se echaron atrás, porque era inviable pensar que ya pretendiendo estar en Europa, después de hacer 5 años que se había, o 4 años y pico que había desaparecido el dictador, poder pensar que en España íbamos a volver hacia atrás, hizo que muchas personas, cuando se les hizo ver en aquella noche, pudieran retroceder de lo que estaban pensando. Pero estaban tanto generales, y no los de una capitanía, sino muchas, como posiblemente el propio emérito, que las veía venir. Si triunfa bien y si no triunfa, pues también. Yo neutral, porque tampoco me queda claro
después de ver los papeles y lo que se ha desclasificado, de que no lo dudase cuanto menos, porque tardó 7 horas en salir a la luz. 7 horas en dar el anuncio de que no apoyaba el golpe de Estado. Mientras tanto se consultaba con las capitanías generales y mientras tanto le llegaban otras opiniones. Solo estoy convencido de que el golpe no triunfó porque había una televisión, afortunadamente, grabándolo y lo estaban viendo ya en otros países. Y Europa influyó para que no prosperase el golpe de Estado. Si no, una vez más en España, los militares hubieran dado un golpe de Estado, de los muchos que han dado a lo largo del tiempo. Tenemos un WhatsApp para Estoy convencido de ello. leer para todos ustedes, que dice lo siguiente, si no se me ha ido. Mientras tanto doy el paso a Rosa Porras. Ándele. Ya voy. Pues a mí, yo, que conocía casi tanto como toda España, he sacado 2 cosas en limpio en las que perdónenme, en las que me he fortalecido. Una, el rey es el gran héroe. Eso sí, quiero hacer un inciso. Esta vez sí que lo digo de verdad. Felicito a Sánchez por la desclasificación de la documentación del 23F. Únicamente que podría ocurrir que el tiro le haya salido por la culata, porque él esperaba a lo mejor encontrar indicios contra la corona y no ha encontrado ninguno. El rey es el que trajo la democracia y el que la defendió. Y no podía estar metido por cuestiones obvias. Una, porque muere Franco y tiene todo el poder y lo cede al pueblo. Y 2, porque su cuñado Constantino, siendo rey de Grecia, ayuda la revuelta de los generales y tiene que salir de Grecia. Coroneles, sí, perdóname. No podía estar el rey dentro, por tanto, el rey ha quedado más que reivindicado. Me gusta tu cara cuando yo hablo, nunca la olvido. Ha quedado reivindicado el rey de por vida. Y otra cosa que he sacado en limpio. Otra cosa, a Tejero le condenaron por golpe de Estado a 30 años. Cumplió 30 años, pero las cosas son más modernas ahora. Los que dieron un golpe de Estado desde el Parlamento catalán, lo siento, no solo no dieron golpe de Estado, están como héroes gobernando y además han quitado los delitos del Código Penal para que se sepa que si vuelven a repetir no serán castigados. Sería una sonada. No serán castigados. Quiere decirse que con eso es más que has terminado el tiempo. Pues me he quedado gustísimo. Hay 2 WhatsApp que dicen lo siguiente. Uno de ellos dice sonada. A ver, por favor, WhatsApp que acaban de llegar. Sonaba en cuanto que sonaba desde hace tiempo, pero no se pretende una moción de censura, que ha dicho Tabas, a tiros. Y otro dice, se intentó desmilitarizar a la Guardia Civil y tantos mandos como números se indignaron. No se pudo llevar a cabo. Los jefes provinciales mandaron a oficiales y guardias civiles mandar a Zarzuela y Moncloa un telegrama manifestando su oposición de ser desmilitarizado. Tenían que entregar el resguardo de haber mandado aquel telegrama. Oyente o televidente, es que yo no he dicho que se diese con el golpe de Estado. 5 meses antes, que no había golpe de Estado, es cuando se quiere hacer un gobierno de concentración entre partidos. ¿Quién ha dicho lo de la moción de censura? Sí, se iba a presentar una moción de censura a Suárez. Suárez se huele la tostada, dimite, nombran a Calvo Sotelo y entonces se transforma lo que era una moción de censura en un golpe de Estado. Florentino López, adelante. Lo que produce, iba a decir una risa, pero una sonrisa, es que la conclusión de la desclasificación sea la vuelta del rey. El rey no se fue por el 23F. El rey se fue porque no quería pagar impuestos en España. Se fue por eso. Y que la conclusión sea que vuelva el rey, pues me parece absolutamente eso, de risa. Pero veamos el ambiente que había en la España del principio de los años 80. El ejército seguía siendo franquista. El ejército seguía proponiendo
tramas golpistas. O ya no nos acordamos de la Operación Galaxia. O sea, que estuviste de acuerdo con el golpe. Ahora no se interrumpe, Rosa, Ahora no después. se puede interrumpir, pero bueno, si queréis. Venga, adelante, que se nos va el tiempo, por Y favor. que la legalización del PC era la piedra de toque de la calidad democrática. Sobre los papeles, algún historiador con experiencia ha dicho que los papeles, los documentos desclasificados, los más importantes, no tienen fecha, están llenos de tachaduras, nadie los firma, no hay trazabilidad. Y alguno se ha atrevido a decir que la desclasificación de esos documentos en ese estado es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Y además, el CSIC reconoce que los documentos referidos a la trama civil han sido destruidos. Solamente un ultra en la trama civil, solo uno que fue condenado, solo uno. ¿Quién se lo cree eso? No se lo cree nadie. No se cree nadie. Damos paso a Julián que solamente Gómez. un ultra estuviera vinculado a la trama del golpe de Estado. Y leo, supongo que es de forma muy irónica o muy jocosa, un WhatsApp que dice, ¿han oído ustedes algo sobre que Trump quiere ser nombrado hijo predilecto de la ciudad de Puerto Llano? Adelante, Julián Gómez. Seguro que Gómez Bueno, lo sabrá. dos cosas para mi amigo Florentino. El rey lo que quiere es venirse a la zarzuela. Se puede venir cuando quiera. Lo que quiere es venirse a la zarzuela. Y ese es el verdadero problema. Pero venirse se puede venir cuando quiera. Y dormir en su cama. Por otra parte, Florentino, no es una tomadura de pelo lo de la desclasificación de... Y voy en la línea de lo que has dicho, ¿eh? No es una tomadura de pelo. Es una nueva cortina de humo de Pedro Sánchez y del Gobierno de España para tapar otras cosas, porque ellos ya sabían perfectamente lo que había en esos documentos que se iban a desclasificar. Unos documentos que no han dicho nada, a pesar de que algunos esperaban cosas para poder crucificar al rey, pues se han encontrado con que no. Y, por ejemplo, cosas que faltan por saber. Solamente voy a citar 3, que no van a salir nunca de esos documentos. ¿Quién era el elefante blanco? ¿Qué hizo el CSIC? Si existía una trama civil a la que tú has mencionado, pero claro, es que yo no sé si realmente fue un golpe de Estado fallido o fue una pantomima para reafirmar la democracia, porque las dos vertientes se están estudiando y se dicen cuando se hablan de ese tema. Lo que sí fue un golpe de Estado de verdad, como bien ha dicho Rosa, fue el golpe de Estado que se dio en Cataluña. Ese sí se dio y se hizo realmente. O sea, ahí está claro. El de 4 guardias civiles que llegan al Congreso y pegan 2 tiros arriba y ahí se acaba el golpe de Estado. Vamos con No el tiene hoy nada que pareja. ver. Y perdón, la ley de secretos es una ley que está obsoleta, que se hizo en el año 1968, que la hizo Franco, y que, atención, no se ha modificado porque hay una ley de información clasificada que está en estos momentos bloqueada por la falta de acuerdo y por la falta de consenso, que está con un... Vamos, Pedro Sánchez pidió que en un plazo de 6 meses había que abolir la ley de secretos y poner en marcha Eloy esa Pareja, ley de Julián. información clasificada. Adelante, Eloy, por favor. Ya, sí. Bueno, sigo la intervención de Julián Gómez. Efectivamente, es una anomalía democrática en España, por supuesto. España es el único país de la Unión Europea que no tiene una ley de información clasificada, porque la ley que tiene, como bien dice Gómez, es de 1968, Ley de Secretos Oficiales del régimen anterior. Reforzada en el Debería 2010. tener una ley de información clasificada, pero no se ponen de acuerdo los señores y señoras, diputados y diputadas, y no la tenemos. ¿Anomalía democrática? Sí, por supuesto. ¿Es necesario tener una ley de información clasificada? Sí, porque es de salud democrática tenerla, por supuesto que sí. La segunda pregunta, ¿sabemos ahora más? No, ni lo sabremos. ¿Por qué? Pues porque no se ha desclasificado toda la información, hay mucha que no se ha desclasificado y sobre todo muchas conversaciones que hubo en ese momento que nunca jamás las conoceremos. ¿Ha servido esto para mejorar la convivencia de los españoles? No. Rotundamente no.
Mi opinión particular, la convivencia de los españoles no se puede construir sin antes reconocer la historia. Ya lo decía un filósofo español, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Con qué Y versión? eso La va a historia, ¿con qué seguir versión? ocurriendo una y otra vez. Nuestra transición española, esa que tanto nos gusta reconocer como que fue maravillosa, no lo fue, porque la transición española se hizo sobre los mimbres franquistas. Donde estaban los jueces franquistas se quedaron, donde estaban los militares franquistas se quedaron, y simplemente dijeron, a partir de ahora todos somos españoles y todos somos buenos y nos vamos a querer mucho. ¿Tenemos un WhatsApp nuevo? No. Y demócratas, Dice, falso. No es cortina de humo, hay que saber la verdad, no podemos esperar a los libros de historia. Bastantes papeles se han perdido y espero que si quedan los saquen antes de que desaparezcamos. Los que sufrimos hay que saberlo todo, la convivencia no se construye con el silencio. Félix Calle. Varios apuntes. Primero, no se ha desclasificado todos los documentos. En segundo lugar, el rey participó y apoyó el acoso y derribo a Adolfo Suárez. Lo que ocurre, claro, es que luego ya lo dejó, pero vino después. Eso fue un gran error que propició Claro. que Armada diera a entender a todo el mundo que el rey estaba de acuerdo. El rey estaba de acuerdo con ese acoso y derribo, porque ya no se podía sostener la situación. Pero Armada lo que hizo fue dar a entender a todo el mundo que el rey estaba de acuerdo con un golpe de Estado. Ese fue el error. Entiendo que el error del rey fue ese. Posteriormente, pues resulta que la ultraderecha utilizó eso de que el rey estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Años después fue la ultraizquierda la que utilizó también que el rey estaba metido en el golpe de Estado. Uno para justificar el golpe y el otro para decir que era un traidor a la Constitución y a la democracia. Para los dos era un traidor. En 45 años, pues ha habido tiempo para borrar, quitar, poner, desclasificar, destruir lo que les diera la real gana. 45 años son muchos años. Que lo que pasara antes y pasara después del golpe, nunca lo vamos a saber, porque no se ha desclasificado todo. ¿Ha servido para despejar incógnitas? Hay muchas que están todavía sin despejar, muchas. Lo único que ha servido, con lo que se ha desclasificado, no con lo que no se ha desclasificado, sino con lo que se ha desclasificado, es que el rey estaba limpio y fue el que paró el golpe. Con lo cual, si había algún interés de implicar al monarca, ha sido fallido. Con los documentos que se han desclasificado, que es que nosotros no lo vamos a conocer. Otro, porque no sé quién haber dicho que lo que es Florentino, que hay una cantidad de manuscritos, no están firmados, ni fechas, ni historia, nada de eso. O sea, se ha elegido los documentos que hay interesado sacar. Si llega a estar el rey interesado, habría... Pues claro, que con lo que tenemos efectivamente, pues lo que ha salido es favorecido el rey, por desconocimiento del resto. Un apunte, y no digáis que luego es que me meto con el presidente del gobierno. Lo que no puede hacer el presidente del gobierno es difundir y comunicar a través de X, se llama X ahora, ¿no? La cosa esa, ¿no? X, no sé cómo se llamaba antes. Antes Twitter. Antes Twitter, que él está absolutamente en contra de ese señor que es multimillonario, el Elon Musk ese, y lo anuncia por ahí y no lo anuncia en el Congreso de Diputados. Eso me pareció horrible, no me pareció bien. Por lo demás, pues yo creo que no ha descubierto nada nuevo. WhatsApp, la Guardia Civil de la Transición era fundamentalmente franquista, no monárquica. Y después de la guerra, para entrar en la Guardia Civil debían presentar informes de ser afectos al régimen, ellos, sus familiares y sus esposas. Este era el primer requisito. Aurora Rey. Pues en lo último que le digo a este oyente es que yo tengo familiares en Guardia Civil, en mi familia no pidieron ninguno de esos requisitos. Debe ser que esto va por otro lado. Ahora voy a centrarme. ¡Qué desilusión de estos escritos! ¡Qué desilusión! Es como cuando estás leyendo un libro y esperas que al final la página te cuente algo. Y se les ha olvidado. Es como las películas francesas que las dejan sin final. ¿Quién mal aconsejó a Sánchez que en este momento se desclasificaran y que hiciera de cortina de humo? Por favor, de verdad. ¡Qué bajón! Qué bien lo ha hecho. ¡Qué bajón de novela turca, de verdad! Por favor, Gila, ¿se puede poner el Antonio? Sí, el tejero, que soy la mujer. A ver, Antoñito, a ver qué me haces, que sangre no quedó, se pone perdido. No seas tonto. Por favor, estos son los que nos dan como documentos esperando años y años, 45 años esperando y en este momento justo se desclasifican para que me pongan una conferencia de un matrimonio.
Que, por cierto, seguro que va la mujer de Tejero y que yo lo arreglan 2 días y lo deja limpísimo. Me refiero al suelo y al techo arreglado, no a otras cosas. Esto es ridículo, es ridículo. Lo único que ha quedado claro para los que no lo tenían, que seguirán sin querer tenerlo, es que la figura del rey fue importantísima y la figura del rey es a la que le debemos nuestra democracia. Solo tengo 30 segundos en para aquel cada momento, uno, efectivamente, A partir de la ahora. reina dijo que su hijo, el próximo rey, hoy Felipe, nuestro rey, no lo mandaran a acostar, que estuviera presente toda esa noche para que nadie viniera cuando fuese mayor a contarle cuentos chinos. Manuel Tabas, 30 segundos. Rápido, el antiguo CNI ya sabía 5 meses antes del 23F que el PSOE aceptaba un gobierno presidido por un militar. Eso es lo que he dicho. Como ese gobierno no pudo ser porque Suárez dimite, entonces se da el golpe, pero que el golpe no estaba antes. Y antes, en el 78, hubo la Operación Galaxia, como bien dijeron, presidida por Tejero y por el entonces capitán Inestrilla, que los condenaron a 6 y 7 meses nada más, y después se dio este golpe, y además a Inestrilla lo ascendieron a comandante, y en esa Galaxia también estaba Rosa Porra, no en el golpe, sino que se iba a la cafetería Galaxia a tomarse su cafelito. Escolástico González. Muy breve. 30 muy breve. segundos. Muy breve. Una en 30 cuanto segundos. a la memoria personal, es decir, de aquella noche del 23F, ya estaba en el ayuntamiento, ya era concejal de la capital. Intentamos contactar aquella noche con el gobernador militar que existía en la provincia en aquel momento. No se puso en toda la noche por teléfono, no se puso en absoluto. Dicho eso, y ahí queda, lo que no puedo entender es que esto fuera una cortina de humo antes de salir los papeles, y al día siguiente de salir los papeles eran lo más importante que había sucedido, porque estábamos haciendo que el rey poco más que lo blanqueara, y que Feijóo, donde estaba diciendo el Partido Popular que era una cortina de humo para Sánchez desviar la atención, al día siguiente lo que había convertido al rey era en una pieza fundamental reclamando que regresara a España. Rosa y Porras, a los 2 días escolástico. recogiendo las mismas conversaciones Feijóo, porque su propio hijo había dicho que si vuelve, que vuelva pagando, porque lo que está fuera es porque debe impuestos. Hay una A ver, Rosa Entonces, Porras. a ver si somos capaces de entendernos. Hay una persecución Sí, inacabada Feijóo en el Parlamento, con y el si no rey. estás al día, yo No te me pongo deja al día. hablar, ¿te das cuenta? Dijo, Por favor, escuchamos a Rosa. Verás, hay una Por lo persecución mismo que Sánchez. permanente con el Lo rey. mismo que Sánchez. Ahora el rey, que ha quedado clarísimamente que ha sido el héroe de esto, le dicen que puede venir a España. Pero si Pero es que viene, había un momento que pero no pudiera si venir. viene a España, cállate por 30 favor, segundos. tiene que pagar impuestos, lo cual demuestra que solamente quieren fastidiar. El rey, y si no que me corrija Félix, puede vivir aquí 180 días sin tener aquí su Pero, ¿y domicilio eso? fiscal. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Se lo ha Y- dicho su hijo, sí, no? sin ¿No se lo ha tener dicho su aquí propio hijo? Su domicilio ¿Pero no fiscal. se lo ha dicho su hijo? Me da igual. El rey puede estar aquí, vivir 180 No, pues ya viene- días. ya se viene a las marcha regatas a 2 San meses Celso la semana y que vuelve viene. otra vez. Y lo único que quiere Florentino es que el rey López. pague, que... Y Pues tiene como que cualquier otro declarar, ciudadano, y tiene que pague como declarar. cualquier otro Oye, te ciudadano. callas. Florentino Tiene que López, por declarar favor. Las rentas nacionales, si lo percibido fuera 180 Rosa, días aquí. y los regalos que Julián, recibe. Julián, Florentino López. me quitan la Le llamo al orden. inspiración, por Dios. Los regalos que Es que recibe. no hay posibilidad Florentino de hablar López, por contigo. favor. Y el patrimonio que tiene. Después Que de se lo una, traiga aquí. Julián, no le aguanto. Adelante, Florentino. después de una larga experiencia en esta mesa, hablemos de lo que hablemos, Sánchez. ¿Por qué será? Para algo que intenta hacer, bueno, pues para recuperar algo de la memoria, con muchas dificultades, con no todo y tal, hablemos de lo que hablemos, Sánchez. Vamos a ver, el rey, Rapidito. como no podía ser menos, tenía conocimiento de varias tramas golpistas. Y es más, el rey compartía un objetivo con muchos partidos políticos, incluido UCD, y el objetivo era echar a Suárez. Ese objetivo lo compartía. Por eso muchos historiadores distinguen entre el golpe blando que compartía el rey y la chapuza de Tejero, que eso no era posible compartirlo porque lo había visto
media Europa que nos estaba esperando y lo había visto toda la OTAN que también nos estaba esperando. Julián Gómez. Eloy, yo viví la la transición, y estoy orgulloso de ella. Y además es ejemplo internacional. Había que optar entre una reforma profunda o una ruptura radical. Y se optó por la reforma profunda para hacer una transición más estable, evitando un conflicto directo, porque había peligro de que en un momento determinado los militares se alzasen. Por eso se hizo como se hizo. Luego, con el tiempo, se podría corregir. Y para finalizar, con lo que ha dicho nuestro espectador, no nos vamos a enterar nunca. Si por mucho que se desclasifiquen, cortina de humo, sin cortina de humo, la desclasificación del 23F es solo el aperitivo. Faltan documentos e información de contexto. Especialistas en la materia aseguran que faltan archivos por publicar porque el Gobierno no sabe ni lo que tiene. Los documentos se han colgado además sin aclarar la autoría, la fecha de elaboración o dónde han estado custodiados. Antes hemos hablado precisamente de la trazabilidad. No ha servido de nada. Félix Calle. Que se desclasifiquen todos y no unos pocos escogiditos. Exacto. Porque el golpe iba muy en serio. No era ninguna pantomima. Aurora Rey. Documentos me gustaría seguir enterándome de otros muchos casos. Por ejemplo, 370 crímenes de ETA que están por descubrir. Y me gustaría mucho conocerlos antes de que me llegara la hora de ir y descubrirlos en otro mundo. Bueno, es evidente. En Cataluña hubo un golpe de Estado con agresiones a la Guardia Civil y a ciudadanos. Agresiones graves y menos graves. Durante varios días, reiteradamente. Y hoy somos socios y amiguitos y tomamos junto café. Y los amnistiamos. Sánchez acompañado de ETA y Cataluña. El trío perfecto. Claro, pero de todas maneras... Perdona. Dios los cría y ellos se juntan. Perdona. Sus palabras demuestran claramente que nunca se hizo una transición democrática en España y siempre tendremos el mismo problema. Perdona. La transición... Perdona, estoy yo. Ojalá las dictaduras actuales hagan una transición como la nuestra. Que con defectos y virtudes... Esto está divagando, señoras y señores. El corazón de cada uno sabe lo limpio que va. Pero comparar un golpe de Estado con urnas, con un golpe de Estado de militares y metralletas en el Congreso de los Diputados, ¿os parece? En el Congreso. ¿Qué urnas si no era legal? En Barcelona lo que se sacaron fueron urnas, no pistolas. Hasta aquí. Lo comparo. Por favor, querido Pepe González, corta todos los micrófonos, por favor, menos el mío. Corta todos los micrófonos, por favor, porque así esto es un guirigay y parece un gallinero. Y no lo digo por los gallos ni las gallinas. En fin, que lo que está muy claro, señoras y señores, es que bajo mi punto de vista se ha tardado demasiado tiempo en desclasificar estos documentos. Tendrían que haber sido desclasificados mucho antes y sobre todo visto la poca trascendencia que para la historia tienen, dado que ya conocíamos en gran parte lo que ha ocurrido. Don Manuel Tabas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Doña Rosa Porras, muchísimas gracias. Con la impresión de que nunca termino. Gracias. Don Julián Gómez, muchas gracias. Muchas gracias y volveremos la próxima semana. Don Félix Calle, muchas gracias. Gracias, Julián. Doña Aurora Rey, muchas Viva gracias. la democracia en España. Don Eloy Pareja, muchas gracias. Gracias a ti. Don Florentino López, muchas gracias. Gracias, Julián. Don Escolástico González, Un muchas abrazo gracias. muy fuerte para todos. Naturalmente que sí. Y además lo recibimos, y no solo lo recibimos, sino que lo hacemos extensivo a todos ustedes, señoras y señores, los que nos escuchan por Onda Cero Puerto Llano, por IMAX Televisión y lógicamente por las redes sociales y el grupo Cadena Media. El próximo martes, ya saben, puntuales, estaremos aquí nuevamente. Mientras tanto, procuren ser felices. Hasta entonces. Después de 4 meses de abogados sin firmas, adiós portazo, libertad y reproches. Siguieron al whisky, al sexo y la noche, y la luna se los tragó.